Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles al nuevo decano de la Facultad de Teología y de la Facultad de Derecho Canónico, dos encomiendas en una. Enrique Sanz, jesuita, tiene más de 40 publicaciones, es especialista en Biblia, joven pero suficientemente preparado. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, José Manuel. Es un gusto estar con vosotros una vez más aquí y saludo también a los seguidores, lectores y de Religión Digital. ¿Cómo te planteas este reto, este nuevo reto de ser el decano de dos facultades a la vez? Así es. Bueno, yo primero me lo planteo con una enorme ilusión y un enorme agradecimiento por la confianza de muchas personas en este reto. También me lo planteo con la ilusión de responder a ese agradecimiento y de tener en cuenta las líneas fundamentales de trabajo en las dos facultades que hemos tenido en estos últimos años, que están muy en consonancia con el trabajo que hace la Compañía de Jesús en sus centros universitarios y en las facultades de estos centros universitarios, y que tienen que ver fundamentalmente con la calidad en la docencia, con la calidad en la investigación y con la calidad en la gestión, atendiendo especialmente a las personas. ¿Cómo está la facultad? Vamos por partes, si quieres. Primero por la Facultad de Teología y después por la de Derecho Canónico. ¿Cómo está la Facultad de Teología? ¿Número de alumnos, perspectivas? Sí, pues mira, yo creo que estamos en un momento bastante bueno. Tenemos que enmarcar esta afirmación que hago en la situación que vivimos, sobre todo en el ámbito de los candidatos al sacerdocio de la vida religiosa, que no son en número muy alto, pero yo creo que estamos en un buen momento porque hay congregaciones religiosas y diócesis de diversos continentes que están confiando en nosotros en estos últimos años. ¿Siguen llegando sí, estudiantes de fuera de España? En las dos facultades, por dar un primer dato, en las dos facultades, Derecho Canónico y Teología de nuestra universidad, tenemos estudiantes de 53 nacionalidades. No voy a enumerar todas ellas, pero prácticamente de todos los continentes. ¿Toda una torre de Babel? Exactamente. Y que además esto está marcando un poco también la enseñanza que estamos haciendo en estos últimos años. Y yo creo que en ese sentido, en la Facultad de Teología, que tenemos estudios de grado, estudios de máster, el grado es el bachillerato, el máster es la licenciatura y tenemos estudios de doctorado. Estamos en un número cercano a los 300 alumnos, que son los estudiantes regulares. Que luego tenemos otros programas, y aquí también quizá en estos momentos puede ser una buena ocasión para hablar de ello, otros programas que se llaman de especialista en espiritualidad bíblica. Tenemos también máster en bioética, máster de estudios ignacianos, que están abiertos a quizá personas laicas, no únicamente, pero también personas laicas, que están respondiendo también a esta oferta en estos momentos, ¿no? Y por otra parte, quiero subrayar también, con respecto a la Facultad de Teología, que tenemos el programa de grado adaptado en horario vespertino a gente que trabaja, y recibimos laicos y laicas, un buen número de personas, estamos en torno a 70 personas, es el programa que se llama el TUP, que está funcionando muy bien, y en esa línea nos gustaría pensar un poco, ya que me preguntabas por el futuro, pensar un poco en la necesidad de que nuestra oferta académica llegue más a gente, en primer lugar, de Madrid. Nosotros en estos momentos tenemos, como tú decías, la Torre de Babel, pero pensamos que viene a través de lo que llamamos los jesuitas, la plataforma de los jesuitas de Madrid, es decir, la red de los centros educativos, pastorales, sociales que tenemos en Madrid, donde hay muchísima gente que acude a ellos, donde se congregan gentes muy diversas, bien, ya digo, a través de esa plataforma jesuítica, bien a través de otras instituciones, parroquias, otros centros de Madrid. Yo tengo la impresión de que nuestra oferta de teología, que es la teología, y sobre todo en el contexto en el que vivimos, que me parece que hay un repunte del interés por el hecho religioso, por la relación de la teología católica con otras teologías, el interés por la Biblia. Yo creo que, y así lo espero, hay ahí una posibilidad de hacernos más presentes entre la gente. O sea, que pretendéis popularizar o laicizar los estudios de teología normalmente bueno, yo reservados. matizaría un poco la expresión. Queremos tratar de expresar muy bien por qué se puede estudiar teología y por qué se puede tener interés por la teología. Y esto no solo a las personas, a lo mejor, que ya de por sí muestran un interés por ser candidatos al sacerdocio, religiosos, religiosas, o por interés personal, porque, insisto, estamos recibiendo ya alumnos laicos y laicas que tienen interés, sino
que seamos capaces en el fondo de transmitir que hoy en día la teología puede estar en relación con otras disciplinas, con otras ciencias, planteando cuestiones y preguntas que esas disciplinas se plantean, digámoslo así. Y en ese sentido, hacer más accesible y más comprensible, pero no significa eso reducir ni el nivel, ni la calidad, ni el interés, la teología y las preguntas que se hacen en la teología. O sea, para gente que busca preguntas de sentido, no tanto una carrera utilitaria que me sirve para colocarme en tal sitio. Por ejemplo, las personas que estudian el TUP, Teología Universitaria de Postgraduados, que es el grado en teología, el bachiller en teología, ya vienen normalmente con una antigua licenciatura o un grado y estudian normalmente por interés, porque no el futuro, digamos, lo tienen ya un poquito pensado, ¿no? Y yo creo que a ese tipo de público podríamos acceder, sin olvidar que el público que en estos momentos nos está, está viniendo a nuestros centros, está confiando en nosotros, a ese también lo tenemos que cuidar. Hay congregaciones religiosas que están confiando a sus estudiantes a nuestros centros, hay diócesis de diversos continentes que hacen lo mismo, y nosotros yo creo que trabajaríamos en estas dos direcciones. ¿El nivel de profesorado lo mantenéis en la misma calidad clásica, de comillas? Yo creo que sí. Yo apelaría aquí a la tradición a la que tú te refieres ahora, de comillas, desde el seminario de Santander. Esta es la mejor expresión de lo que es comillas en este momento, de lo que fue y de lo que queremos que sea. Un profesorado cuidado, seleccionado, con calidad, con cualidades intelectuales para la docencia y para la investigación y también humanas. Y yo diría también que en estos momentos, si se me permite la expresión, un profesorado en el que conviven 2 o 3 generaciones. La generación de los que están en torno a los 60, que es un grupo de profesores, 4 o 5 profesores, 55, 60, y ya serían un poquito más. Luego lo de los 45, 50 y gente que se ha incorporado pues con 30, 35 años más recientemente. O sea que yo diría que hay pues, a lo mejor como 3 generaciones que están bastante bien interconectadas. La generación joven de la que tú formas parte, me recuerdo ahora Cordobillo, recuerdo Camaño, Castelao. Castelao, sí. Es decir, que tenéis gente relativamente joven, sí, muy joven, y que ya está despuntando. Exactamente. Vamos, yo te agradezco el calificativo, aunque yo estaría más bien, yo voy a cumplir 50 en el año en el que estamos, y yo estaría, digamos, en la generación intermedia. José Manuel Camaño o el mismo Pedro Fernández Castelao u otros profesores que se han incorporado recientemente serían quizá más de la generación un poquito más joven todavía. Y yo creo que además importante es también que en el claustro de profesores hay sacerdotes. Has citado a Ángel Cordovilla, podríamos citar a Pedro Rodríguez Panizo, a Francisco José López Sáez y alguno más que también está en nuestro claustro, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, y laicos y laicas. Y hay un buen ensamblaje de estas personas. ¿La Facultad de Derecho Canónico tiene menores perspectivas? Pues tiene, desde el punto de vista de la historia, de los objetivos del presente y del futuro, perspectivas similares. La única diferencia es que el número de alumnos es más reducido. Tenemos una licenciatura en Derecho Canónico y el doctorado también en Derecho Canónico. Tenemos un título que es especialista en causas matrimoniales, al que están acudiendo abogados en ejercicio que quieren trabajar en tribunales eclesiásticos, y estamos preparando quizá alguna oferta para el próximo curso, para quizá dentro de 2 cursos, que pueda también, eso es lo que vamos a intentar, atraer a este tipo de público que ya nos está viniendo de manera más regular. Pero, digamos, la Facultad de Derecho Canónico, dentro de la Universidad de comillas, engancha con los objetivos de la universidad, con los objetivos de la Facultad de Teología. Quizá la única diferencia es que el número de alumnos es más pequeño, con lo que tiene de... Siempre ha sido más pequeño, siempre se ha estudiado menos Derecho Canónico que Teología. Exactamente. Una ventaja de que sean menos alumnos en la Facultad de Derecho Canónico, que esto pasa también en la Facultad de Teología, es que se les puede atender personalmente con mayor dedicación. Esto yo diría que es un rasgo también, o quiere ser un rasgo identitario de nuestras 2 facultades y también de toda la Universidad de Comillas. La atención personalizada a nuestros alumnos. ¿Cómo está la Universidad de Comillas? ¿Presumís de calidad? ¿Estáis dando calidad?
¿Eso se está reconociendo a Sí. nivel público? Sí, yo creo que sí. Nosotros somos una universidad privada con un número de alumnos en torno a 11.000 alumnos, y en ese sentido pues hay otras universidades con números mayores y demás, pero en la que se cuida mucho la formación de nuestros estudiantes en competencias, en destrezas, la atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos dentro de lo que es, sobre todo en algunas facultades como pueden ser ICADE o puede ser los ingenieros, el ICAI, donde hay un mayor número de alumnos en cada aula. Eso puede ser quizá un poquito más complicado en alguna ocasión, pero eso sería también una cosa identitaria, o sea, calidad de nuestra docencia, calidad de nuestra investigación, atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos. Y en ese sentido, yo creo, por lo que yo escucho también al equipo de gobierno, a otros colegas de la universidad, el ambiente en nuestra universidad es bueno, las expectativas son también buenas, y hay que decir también que esto se debe al trabajo que están realizando pues, las personas que más directamente llevan a la universidad en estos años y las que los han llevado en los últimos años. Yo creo que eso el campus de Canto Blanco está creciendo. Yo he ido últimamente allí y he visto nuevos edificios. Exactamente. Desde hace 3 años, si no me equivoco, 4, en el campus de Canto Blanco, donde estaban hasta esa época la Facultad de Psicología Antigua y Pedagogía Antigua y Teología, pues entonces se construyó un edificio nuevo, y lo que ahora se llama la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que engloba estudios de psicología, engloba estudios de magisterio, engloba estudios de relaciones humanas y traducción e interpretación, con combinaciones de estudios que no voy a detallar aquí porque ahora hay muchas titulaciones que se llaman dobles y demás. Pues esas áreas junto con la teología están en Canto Blanco. ¿Hay gente sin dinero, gente pobre que pueda estudiar también con vosotros? Pues nosotros tenemos también una política de becas que alcanza hasta donde puede alcanzar. Sé bien que el equipo de gobierno y sobre todo el rector están muy concienciados con este tema y digamos apoyando mucho la posible financiación de gente que tenga menos recursos, que se están haciendo esfuerzos en esa dirección desde dentro de la propia universidad, y tratando también de que otras personas, por ejemplo los antiguos alumnos, puedan ser un cauce para facilitar el estudio en la Universidad Pontificia Comillas a gente quizá con menos recursos. Me hablabas antes de empezar de un proyecto que está en marcha por parte de UNIGES, la reunión de los diversos colegios o universidades o centros educativos de los jesuitas, sobre dogmática ignaciana. Sí, de hecho Gabino Uribarri, mi predecesor en el cargo, es el investigador principal de un grupo de trabajo de investigadores de centros que forman parte de UNIGES. UNIGES es la Federación de los Centros Superiores de Enseñanza de las universidades o centros universitarios de la Compañía de Jesús, que son 11 en España, que están, por ejemplo, la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola Andalucía, ESADE, INEA, bueno, no voy a enumerar los 11, Comillas, evidentemente, hasta 11 tenemos ahí, y desde hace años se está trabajando bastante en estos centros en cuestiones que afectan a los mismos: identidad y misión, educación, aprendizaje, investigación, para tratar de trabajar más conjuntamente, establecer sinergias y demás. Y uno de los proyectos más recientes, de hace un año, es el de tratar de elaborar en un grupo de investigación de trabajo, trabajando como ahora más bien se quiere trabajar en el mundo de la investigación, una dogmática ignaciana. Ahí hay profesores de la Facultad de Teología de Granada, de la Universidad de Deusto, de la Universidad de Comillas y del Instituto de Teología Fundamental de Barcelona, trabajando en torno al tema de la dogmática ignaciana. Es decir, si nos acercamos a San Ignacio de Loyola, desde una perspectiva a lo mejor no tanto espiritual, sino más bien teológica, cuál sería un poco la antropología teológica que maneja San Ignacio, cuál sería la cristología, la eclesiología, y por ahí va un poco... O sea, un proyecto sólido ¿no? y de fondo, que de hecho, como te acabo de decir, ya está en marcha. Gabino Uribarri lo ha puesto en funcionamiento y están trabajando muy bien, y la idea es que en 3 años, 2-3 años, pues culmine este proyecto con una publicación sólida, que incluso se pueda, digamos, hacer partícipe a personas de otros países, de otros continentes, pensando en una posible traducción o lo que en su caso fuera. De momento han empezado a trabajar, han tenido alguna reunión de trabajo y están trabajando, digamos, por grupos de interés. Y esto forma parte de algo en lo que también la Universidad de Comillas y los otros centros universitarios de la Compañía de Jesús en España están tratando de potenciar al UNIGES. Esta es una iniciativa, pero en otras áreas
pues hay otras iniciativas. ¿Cómo sentir los teólogos en este momento, los especialistas en este momento? Es decir, ¿ha cambiado algo? La llegada del Papa Francisco ha traído un aire nuevo, un aire, digamos, un poco más libre, un poco más abierto, un poco más... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a los profesores de teología el Papa Francisco nos ha traído, como creo que a muchos cristianos, y en ese sentido enganchamos mucho con la gente, nos ha traído ilusión, nos ha traído ánimo y nos ha traído esperanza. Y yo creo que eso también se nota en nuestra manera de enseñar, en nuestra manera de relacionarnos con los estudiantes, en nuestra manera de plantear ciertas cuestiones. Yo creo que ese aire que llega de Roma y que llega de Roma a mucha gente, de alguna manera también nos ha tocado a nosotros. Porque si alguien tiene que estar en la frontera sois vosotros, es decir, que sois los que estáis para explicar la fe al común de los mortales en la línea fronteriza de la explicación doctrinal. Exactamente. Yo creo que ese ánimo, que ese impulso, que puede ser más emotivo, que además que nosotros contacto directo con el Papa pues no lo tenemos, a título personal algunos lo tienen, pero sí también nos ha hecho plantearnos, que esta sería una cuestión que en la Facultad de Teología queremos tener también con cierta prioridad, la posibilidad de que la teología se acerque también a otras disciplinas. Antes hablábamos de que nos interesaría, porque creemos que la teología todavía puede ofrecer respuesta a mucha gente, que personas, digamos, más bien del mundo laico, vamos a decirlo así, se acercaran a nuestro centro. Yo diría también que en este momento, y quizá por estos aires nuevos que vienen, la teología, el acercamiento de la teología pues a otras disciplinas, como puede ser el mundo de la ciencia, el mundo de las religiones, que eso tiene más en contacto, ¿no? El mundo de la familia, el mundo de las migraciones, pues están haciendo contactos, y en nuestra Facultad de Teología también es una de las cuestiones que ya se están trabajando desde los últimos años. De hecho, nosotros en la Universidad de Comillas, todos nuestros estudiantes de las facultades distintas a la teología, es decir, de ingeniería, de empresariales, de derecho, de ciencias humanas y sociales, de enfermería, estudian una asignatura que se llama Cristianismo y Ética Social, que es una introducción al cristianismo y al pensamiento social cristiano, y a través de eso nosotros queremos desarrollar más esta conexión, esta apertura, pues con personas que en primer lugar están cerca dentro de nuestra universidad, pero otras personas que se acercan a la universidad a través de nuestros institutos, nuestras cátedras, nuestras plataformas, para tratar de abrirnos más a ese diálogo de la teología con otras ciencias, que creo que el Papa Francisco también, desde su ser pastor y desde su ser pastor teólogo, está cultivando mucho. ¿Se puede hacer teología como él hace, divulgando, acercándola a la gente? Ciertamente. Yo creo que también en la Facultad de Teología un área importante es, además, ahora hablo más del ámbito de investigación, ofrecer una investigación de calidad en unos niveles, digamos, altos, pero también una investigación que se pueda traducir en una divulgación de alta calidad. Yo creo que es un poco la cuestión más importante en la que muchas veces nos movemos los profesores de teología, sobre todo cuando publicamos algún libro, que alguna editorial nos dice, siempre queremos que sea un libro bueno, pero que la gente lo entienda, que sea de calidad, pero que divulgue. Entonces ya nosotros ya a veces hasta nos reímos, José Manuel, porque decimos, claro, nos piden la perla, ¿no? La cuadratura del círculo. Exactamente, una perla que abres y tal, ¿no? Pero sí que ciertamente este tipo de trabajo es muy importante, y sobre todo por acercarnos a otras personas que tienen su nivel cultural, mayor o menor, pero que quieren comprender y dialogar sobre cuestiones importantes que atañen a Dios, a la fe, al hecho religioso en sí. Esta nueva etapa que se ha abierto en Roma, ¿tú crees que va a tener tiempo como para fructificar, para solidificarse? Pues mira, yo espero que sí porque digamos, los cambios que se están dando parecen importantes, sobre todo en el ánimo y en el espíritu de mucha gente. Conozco menos lo que pueda estar sucediendo en otros ámbitos, en la Curia Vaticana y demás. Vosotros los especialistas quizá conocéis mejor eso, pero desde luego da la impresión, por lo que también en algunas ocasiones nos hacen llegar, que en muchos de los cardenales que estaban en el cónclave y de sus colaboradores estaba muy presente cuando eligieron a Jorge Bergoglio que esta apertura, este diálogo, este nuevo lenguaje, esta comunicación no fuera un pequeño aire, sino que fuera algo que se estabilizara. Habrá que ver, también el Papa pues ya tiene su edad, aunque parece que
en vez de 78 años, me parece que tiene 40 por su espíritu y sus movimientos, pero habrá que ver un poco la salud del Papa, su resistencia y un poco lo que venga después también, que esperemos que continúe con el trabajo que está haciendo Bergoglio y que de alguna manera yo creo que también comenzó a hacer Ratzinger de otro modo, desde su ser. ¿Está llegando a España esta ola? ¿La Iglesia española se está subiendo a este carro, a esta ola? Pues yo, por lo que conozco, que es más bien pues a través de nuestros alumnos y el contacto de nuestros alumnos, yo tengo la impresión de que sí, de que mucha gente se está subiendo en los ámbitos, digamos, más próximos, pero yo diría también en otros ámbitos que habitualmente eran menos próximos a la Iglesia. Que yo creo que sí que tendríamos también una oportunidad de, por lo menos, poder acercarnos y salir a encontrar a gente que yo también ahora hablo a título personal, pues amigos, familiares que tengo y otros que conozco de compañeros y colegas, que la gente pues está en una situación distinta y más abierta y demás. Y yo creo que sí que es una buena oportunidad para nosotros para situarnos un poco donde estamos situados desde el Vaticano II, pero que en ocasiones pues a veces no nos ha sido tan fácil, ¿no? Pero ¿Es un orgullo para la compañía tener un papa como este, jesuita? Pues yo creo que sí, yo creo que es un orgullo precisamente porque se está mostrando como una persona tranquila, sencilla, abierta, dialogante, profundamente creyente. En terminología jesuítica ignaciana sería la persona que quiere vivir la contemplación para alcanzar amor, con la que se cierra el libro de los ejercicios espirituales, ¿no? Ver a Dios en las personas, ver a Dios en la creación y por tanto una persona que engrana perfectamente una relación con Dios y una relación con los seres humanos, pues muy sana, muy cercana, muy respetuosa por otro lado, porque no olvidemos que la relación con Dios y con los demás siempre es muy respetuosa y en ese sentido, por lo menos para mí y creo que para otros jesuitas, es ciertamente un orgullo. Si a esto le añades pues que es una persona con humor, que es una persona espontánea, pues esto que además lo mostró desde el principio, pues yo creo que son pluses que a la gente le llegan mucho. Y un referente mundial de esperanza, ¿no? Incluso a nivel social, que decías antes, sí. Anunciabas antes, insinuabas antes que su ejemplo, el ejemplo de que la Iglesia puede cambiar, de que un papa como este puede transformar una institución global como la Iglesia, eso también puede llegar a generar esperanza en otros ámbitos sociales, políticos, democráticos. De hecho, como sabes, y bueno, siguiendo las noticias de la prensa, de los diversos medios de comunicación, pues en el mundo político a nivel internacional el Papa pues está adquiriendo una autoridad relevante en diversos temas que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con las relaciones sociales, con justicia social, que tienen que ver también con la imagen de Dios. Yo creo que el Papa, incluso para no creyentes, está haciendo verdad que se puede tener una imagen sana de Dios, que probablemente sería una de las cosas que en cierto sentido también más nos gustaría ayudar a entender a los teólogos en nuestras aulas, pero en otros sitios, porque yo creo que ciertamente también lo necesitamos. Y claro, cuando uno ve que hay una persona, hay más, gracias a Dios, porque estamos hablando aquí del Papa Francisco, pero yo creo que hay muchas personas que también podríamos hablar de ellas con nombres y apellidos en esta dirección, que sabe sintonizar una capacidad para entender a Dios en su verdadero misterio y en su complejidad, pero en su sencillez, que sabe ser consciente de las alegrías y de las penas y de los sufrimientos de la gente, que se preocupa por las personas más desfavorecidas, que se preocupa por el tema de la paz, que se ocupa de las relaciones de familia. Pues tenemos ahí una persona que, situándose humildemente donde está, pues va girando en torno a diversas cuestiones decisivas para nosotros. Con una capacidad profética y de denuncia profética impresionante. Sí, Cualquier y cosa. con un lenguaje profético muy llamativo, porque denuncia, pero sin insultar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y la gente no se siente molesta. Reaccionan cuando dice una cosa, y recientemente, como sabes, pues la gente reacciona ante algunas declaraciones suyas, pero eso de que cuando está en un avión se pone a denunciar proféticamente cosas delante de los periodistas como si fuera una conversación de café, pues yo creo que es una dimensión profética, yo que me dedico a enseñar a los profetas, que a mí me llama la atención. O sea, ¿este es tu último libro? Sí. Señor Rocamía, escucha mi voz. Lectura continua y concatenada de los salmos. Sí. Tú eres biblista, especialista en exégesis. Sí, yo tengo formación en lenguas bíblicas y en estudios bíblicos. Estudié en la Pontificia Salamanca Filología Trilingüe, luego estudié
un máster, llamaríamos así, en Sagrada Escritura, y luego hice mi doctorado en Teología Bíblica, y cuando llegué a Comillas en el año 2001 empecé a enseñar el Antiguo Testamento. Yo más bien cuando estudiaba el máster, por llamarlo así, que son los estudios en el Bíblico de Roma, me orienté quizá un poco más al Antiguo Testamento, y en estos años que llevo en Comillas pues he publicado diversos libros en torno a el Antiguo Testamento, y sobre todo en relación con la docencia que yo hacía. Y hace unos años se me pidió en la universidad que empezara a ofrecer un curso sobre el Salterio, sobre los Salmos, y entonces pues me metí a estudiar un poco el Salterio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en el ámbito hispano tenemos grandes especialistas, como era Alonso Shekel, con un gran comentario a los Salmos, pero quizá en el ámbito hispano no se leen los Salmos como se está leyendo en otros ámbitos, anglosajón, alemán, italiano o francés, que es, y voy a intentar ser breve en la transmisión de esta idea, que cuando leemos un salmo, el Salmo 8, por ejemplo, que conocemos supongo que la mayor parte de los que están escuchando en este momento, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, pues lo importante es leer el Salmo como pieza poética, pero tener en cuenta también que forma parte de un conjunto, que es el libro de los Salmos. Por eso el subtítulo del libro que estamos viendo aquí es Lectura continua y concatenada de los Salmos. Es decir, el Salterio es un libro, es un todo, que consta de 150 piezas, y es un todo en el que entra una persona, un orante. Es un camino que recorre un orante, como dice muy bien Norbert Loefink, un gran investigador. Y entonces la idea que yo intento desarrollar en este libro, y el compromiso que tengo con Verbo Divino, y espero poder cumplirlo, es sacar algún volumen más para completar el estudio del Salterio, es tratar de leer, por un lado, cada salmo dentro del libro de los Salmos, en ese recorrido que la redacción final del libro va marcando, unas líneas por las que seguir, y luego intentar presentar algunas de las conclusiones más de tipo teológico que podemos encontrar en ese recorrido. Por ejemplo, en este primer libro que he presentado, que son los 30 primeros salmos, la relación petición-acción de gracias. El tema de la confianza en Dios, cómo se va desarrollando, qué características tiene. Entonces el proyecto es ir presentando una lectura de los salmos con una dimensión mayor, no la pieza solo, sino dentro del conjunto de los salmos, y por tanto mirando al de atrás y a los de atrás y siguiendo ese recorrido, y después una síntesis teológica en torno a los ejes principales que, en mi opinión, y eso los lectores y las lectoras y los críticos del libro lo podrán discutir, si está más o menos logrado, están presentes en ese recorrido. Es un proyecto, perdona José Manuel, que a mí me ilusiona mucho, en el que quiero seguir trabajando, y en el que también Verbo Divino pues parece que está ilusionado. Parece interesante, o sea, para aprender, para disfrutar y para rezar. Exactamente, porque el libro de los Salmos, el Salterio, es un libro de oración. Y entonces, como yo cuando explico a mis alumnos esto en clase, les digo, estamos en el aula, si fuéramos coherentes con lo que estoy diciendo, tendríamos que traer el Salterio y cada uno, porque es un libro de meditación personal. En la tradición primera era un libro que se masticaba, esa es la expresión más clásica, ¿no? Que se masticaba, se rumiaba en los labios, se meditaba. Se meditaba no es una operación interna, sino es una operación que transforma a la persona. Entonces, lo ideal sería abrir el libro de los Salmos y cada uno hacer una meditación y luego ponerla en conjunto. Empezar en el 1, llegar al 150, volver al 1, porque el Salterio te va dando indicaciones. Es como una carretera de 150 kilómetros, que te va diciendo curva a la derecha, curva a la izquierda, reduzca la velocidad. Bueno, pues transmitiendo evidentemente un mensaje con otras... y una parte de la Biblia que encanta a todo el mundo y que se queda muy grabada y que ayuda mucho, que te llega, ¿no? Que tiene mucha importancia. Muy poética. Porque en el Antiguo Testamento, por un lado tenemos el Pentateuco, que es lo que Dios entrega a Israel a través de Moisés, y por otro el Salterio, perfectamente enganchados, que es lo que el pueblo entrega a Dios. El Salterio aparece llamado en el Antiguo Testamento como la ley. El Salmo 1, el Salterio comienza con dichoso aquel que medita la ley del Señor. ¿Por qué se le llama ley? Por este engarce que hay entre lo que Dios nos dio, que es la ley no tiene únicamente nada de leyes concretas, sino es la manera de vivir y la manera de manejarnos en la vida. Pues el Salterio es como la respuesta agradecida a Dios por parte del pueblo de Israel. Esto ya dentro de la Biblia. Si luego ya nos vamos a la tradición, a la clásica y a la actual, hay mucha gente que reza los salmos y demás, pues es uno de los libros yo creo que más importantes del Antiguo Testamento, porque además hay continuas referencias a
otras partes del Antiguo Testamento, fundamentalmente el Pentateuco, pero libros proféticos y demás. Y por eso cuando les explico a mis alumnos en clase esta parte, les digo, aquí vamos a tener que recordar todo el Antiguo Testamento, o sea que va a ser un buen ejercicio de refrescar los conocimientos que tenemos. Es un aperitivo, un simple aperitivo. Los que quieran profundizar más sobre este tema, Enrique Sanz Jiménez Rico, Señor Roca Mía, escucha mi voz, en la editorial Verbo Divino. Enrique, muchísimas gracias y buena suerte en tu nueva tarea de decano de la Facultad de Teología y de la Facultad de Derecho Canónico. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todas y todos ustedes.